Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos, aquí estamos con la primera edición de MBD Noticias. Volviendo, Pilar Teijeiro no está, pero ya nos va a acompañar a partir de la próxima semana. Y vamos a comenzar a contarles algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes. 19 grados la temperatura a esta hora en Montevideo y ya vamos a ver qué dice Inumet para hoy y las próximas horas, que tenía previsto una mínima de 16 grados para esta jornada. 28 será la máxima. Mañana, martes 12 de diciembre, mínima de 17 grados y la máxima de 29. Va a ser calor, baja un poquito de cara al día miércoles, porque la mínima será de 20 grados y la máxima de 27 con algunas precipitaciones, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Bueno, decíamos, algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en esta primera edición de MBD Noticias. Javier Milei asumió este domingo como presidente de la República Argentina. En su primer discurso aseguró que va a implementar un ajuste fiscal muy importante y pidió a los argentinos tener paciencia para enfrentar lo que se vendrá. En otro orden, vamos a hablar de temas políticos porque el Congreso del Frente Amplio aprobó las bases de su programa para un eventual gobierno 2025-2030 de la coalición de izquierdas. Durante esa instancia, los 4 precandidatos, Mario Vergara, Carolina Cose, Andrés Lima y Yamandu Orsi, criticaron al gobierno y llamaron a ganar las elecciones en el mes de octubre. En otro orden también y en otras filas políticas, la Convención Nacional del Partido Nacional que se realizó este fin de semana, el sábado concretamente, llamó a sus militantes a defender la gestión del gobierno y a trabajar para que el próximo gobierno sea de la coalición multicolor encabezada por el Partido Nacional. En esa instancia, Álvaro Delgado anunció que va a renunciar a su cargo en 2 semanas y Laura Raffo dijo que es momento de pisar el acelerador. Bueno, vamos a hablar de fútbol también, porque Peñarol derrotó 1-0 a Liverpool. Esto fue en el Estadio Centenario el sábado con un gol agónico de Abel Hernández y esto forzó además 2 finales para definir entonces el título del campeonato uruguayo frente a Liverpool. Y también, bueno, pasadas las 8:30 vamos a tener entrevista central y vamos a estar hablando de derechos humanos. El próximo jueves se va a presentar el informe anual elaborado por Serpag y vamos a estar recibiendo a referentes justamente del Servicio de Paz y Justicia. Estos son algunos de los temas que tenemos para compartir hasta las 9 de la mañana aquí en esta primera edición de MBD Noticias. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Bueno, muy bien, vamos a contarles algunos aportes que nos hace el CGM hasta ahora. La Ravide, la senda de 8 de octubre estará cortada hasta José Antonio Cabrera. Esto se extenderá además hasta el 13 de diciembre por tareas de saneamiento. 33 entre Buenos Aires y Reconquista, cortado hasta las 5 de la tarde por tareas de carga y descarga. Avenida Uruguay, desde Carlos Roxlo hasta Tacuarembó, también estará cortado hasta las 5 de la tarde por tareas de llenado de hormigón. Y Avenida Civils entre Estados Unidos y Japón en el Cerro estará cortado hasta el 22 de diciembre por tareas de saneamiento. Ahí lo tienen, @IMTránsito. @MB Transporte, lo que ocurre en tiempo real siempre con el tránsito en la ciudad, lo tienen allí entonces en las redes de la Comuna Capitalina. Vamos a comenzar el desarrollo de la información y hoy arrancamos en la República Argentina porque el ultraliberal de derecha Javier Milei asumió como presidente del vecino país en un acto frente al Congreso y en presencia de una decena de mandatarios extranjeros y también del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. El nuevo mandatario anunció un ajuste fiscal con el objetivo de atender la situación económica que enfrenta el país vecino. La propuesta sensiblera progresista, cuya única fuente de financiamiento es la emisión de dinero, derivará en una hiperinflación que llevará al país a la peor crisis de su historia, sumado a que nos meterá en una espiral decadente que nos equiparará con la oscuridad de la Venezuela de Chávez y Maduro. Por lo tanto, luego de semejante cuadro de situación, no pueden quedar dudas que la única oposición posible es el ajuste, un ajuste ordenado y que caiga con toda su fuerza sobre el Estado y no sobre el sector privado.
En materia social, estamos recibiendo un país donde la mitad de la población es pobre, con el tejido social completamente roto. Más de 20 millones de argentinos no pueden vivir una vida digna porque son presos de un sistema que lo único que genera es más pobreza. Al mismo tiempo, 6 millones de chicos hoy a la noche se irán a dormir con hambre, que caminan descalzos por la calle y otros que cayeron en la droga. Bueno, a todo esto, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que también participó de esta ceremonia de asunción de Javier Milei, tanto en la ceremonia de Congreso como el primer discurso del mandatario. El presidente fue acompañado por el canciller Omar Paganini y por el embajador de Uruguay en Argentina, Carlos Enciso. El mandatario uruguayo aprovechó la ceremonia para tener un encuentro bilateral con el nuevo presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y también con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, uno de los invitados más destacados durante la asunción de Milei. Agradecer a Uruguay y su pueblo por apoyar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, escribió Volodymyr Zelensky en sus redes sociales. El mandatario ucraniano dijo que su país está librando una dura batalla contra los invasores rusos, al mismo tiempo que trabaja para implementar una fórmula de paz clave para poner fin a la guerra. Por este motivo, Zelensky agradeció a Uruguay por enviar a su representante a la última reunión de este proceso. Además, dijo que presta especial atención a la celebración de la cumbre de Ucrania-América Latina y anunció que invitó al presidente Luis Lacalle Pou a viajar a su país. Bueno, vamos a meternos en temas políticos, asuntos que mencionábamos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias, y este fin de semana se realizó el Congreso Extraordinario del Frente Amplio, quien aprobó el programa de gobierno de cara a un eventual gobierno 2025-2030 y las 4 precandidaturas a la presidencia de la República que van a competir en la elección interna del mes de junio. En sus discursos, tanto Mario Vergara, Carolina Cose, Andrés Lima y Yamandu Orsi criticaron al gobierno y llamaron a la militancia a trabajar para ganar en octubre y que el Frente Amplio vuelva a ser gobierno. Con nuestro programa bajo el brazo, marchando juntas y juntos, recorriendo un camino que no va a ser fácil, pero va a ser maravilloso, porque es un camino de construcción. Siempre con nuestro programa bajo el brazo, pero nuestro programa, por más bueno que sea, solo no es nada. Porque será una multitud con el programa abajo del brazo la que le devolverá la esperanza y la dignidad al Uruguay. Hoy comenzamos a construir la esperanza con Carolina, con Mario, con Yamandu y con todos los frente amplistas que hay en el Uruguay. Y lo hacemos en unidad, que es clave y es fundamental en todo este proceso para llegar al mes de octubre con el frente en primera vuelta recuperando el gobierno nacional. Empezamos a construir la esperanza. La gracia no es tener un programa, es tener un programa popular. Y solo el Frente Amplio es capaz de poner sobre la mesa un programa popular porque lo hizo con el pueblo, porque lo hizo recorriendo todo el territorio del país, porque escuchamos todas las voces. Nos van a dejar un país más desigual, más injusto, más oscuro y más inseguro. Y algo que sí tenemos claro es lo que vamos a hacer. A esa injusticia, a esa desigualdad la vamos a enfrentar con más solidaridad. A esa oscuridad con más transparencia. Y a esa forma monárquica, soberbia de conducir los destinos de un país, le opondremos la humildad, la valentía y nuestra vocación republicana. Bueno, eso pasaba sobre el escenario. Después hubo una declaración final en el marco de este octavo Congreso Extraordinario del Frente Amplio, quien alerta sobre la desigualdad global que no ha mejorado. El 1% más rico ha acumulado 20 veces más riqueza que la mitad más pobre de la humanidad, agravando aún más con la pandemia, dice. En otro orden,
señala que se cumplen 4 años de un gobierno que se ha caracterizado por incumplir buena parte de sus promesas electorales y que desde el inicio mostró que sus prioridades pasaban por beneficiar a los sectores más poderosos de la sociedad. En la declaración se marca que el Frente Amplio presenta un programa con un doble compromiso: a corto plazo, atendiendo el periodo de gobierno 2025-2030, y a largo plazo, en la mirada estratégica de los cambios estructurales necesarios para una mejora con la calidad de vida de toda la población. Concluyendo que concibe el Uruguay como un país de capacidades de desarrollo sostenible y también solidaridad, donde el desarrollo productivo sostenible camine de la mano de una transición ecológica justa que nos coloque en la senda de un crecimiento económico con justicia social y también sustentabilidad ambiental. Bueno, esto era parte de lo que ocurría este fin de semana en el marco de este Congreso Extraordinario del Frente Amplio. El pasado viernes, el Congreso Nacional, justamente del Frente Amplio, homenajeó además al expresidente Tabaré Vázquez a 3 años de su fallecimiento. En esta instancia, el ex vicepresidente de la República y ex canciller Rodolfo Nin Noboa destacó la figura del ex mandatario y aseguró que el actual gobierno tiene un complejo de inferioridad con relación a los gobiernos del Frente Amplio. ¿Por qué traigo esta lista? ¿Por qué traigo esta lista? Porque lo voy a decir con toda claridad. El gobierno actual tiene un gran complejo de inferioridad con los gobiernos del Frente Amplio. Y es por ese complejo que le echan la culpa de todo lo que le pasa al Frente Amplio. La culpa de sus fracasos, la culpa de sus errores, la culpa de sus inoperancias y de sus papelones, parece que son culpa de los gobiernos pasados. Tabaré es fuerza, es valor, es realismo, es sensibilidad, es honestidad y es acción, como quedó demostrado. Tabaré no es solo un recuerdo. Tabaré es un compromiso que tenemos todos para que el 1 de marzo del año 25 un ciudadano o una ciudadana frente amplista reciba la banda presidencial. Y allí Tabaré, esté donde esté, nos estará diciendo: festejen, uruguayos, festejen, que la victoria es de ustedes. Bueno, vamos a cambiar ahora de filas políticas. Del Frente Amplio pasamos al Partido Nacional porque también hubo intensa actividad a nivel político en ese partido. Por ejemplo, ven ustedes, la Convención Nacional del Partido Nacional que se realizó el día sábado llamó a sus militantes a defender la gestión del gobierno y trabajar para volver a ganar la elección en el año 2025. En este marco, el secretario de Presidencia Álvaro Delgado dijo que el actual gobierno logró ordenar la casa, poner al país de pie y hacerlo caminar hacia el futuro, y además dijo que la elección será entre continuar con este proceso o volver atrás a lo peor del Uruguay. Además, anunció que el próximo 21 de diciembre va a dejar su cargo como secretario de la Presidencia para dedicarse a la campaña política. Y yo tomé una decisión, y varios compañeros también tomaron una decisión, y me dieron su confianza. Y yo quiero que en esta mi casa, en esta nuestra casa, como convencional, orgulloso convencional del Partido Nacional, decirles que el 21 de diciembre voy a renunciar a la Secretaría de Presidencia para dedicarme de lleno a la campaña electoral, a militar por el Partido Nacional y a empujar para que el partido traccione para un nuevo gobierno de coalición. Y lo voy a hacer con la tranquilidad de conciencia de haber hecho todo, de haber dejado todo por este gobierno, de haber dejado todo y haber hecho todo por este país. Pero además con la tranquilidad de conciencia de ser orgullosamente blanco, orgullosamente integrante de este gobierno y salir a aportar para que este Partido Nacional unido en la elección que viene, con fraternidad, pero con mucha entereza, con mucho compromiso, con mucha fuerza en la elección que viene, que es avanzar o retroceder a lo peor del Uruguay, le diga a la gente que cumplimos cuando nos dieron el voto
y que vamos a seguir cumpliendo si la gente nos ayuda. Bueno, la convención del Partido Nacional contó con la presencia de todos los precandidatos de esa fuerza política. En este marco, la economista Laura Raffo, candidata del sector Sumar, elogió al gobierno de Luis Lacalle Pou y criticó a la oposición y también al plebiscito contra la reforma de la seguridad social que es impulsado por el PIT-CNT y distintas organizaciones sociales. También Raffo dijo que el futuro gobierno nacionalista pondrá el pie en el acelerador para seguir avanzando en cambios en el país. Somos el Partido Nacional. Somos nosotros los que defendemos la libertad, los que defendemos las instituciones, los que defendemos la democracia. Somos el Partido Nacional y somos nosotros unidos que logramos llegar al gobierno después de tantos años. Somos el Partido Nacional y somos lo que vamos a asegurar seguir adelante con los cambios. Por eso, cuando traten de trancar el cambio con plebiscitos que le meten la mano en el bolsillo a los uruguayos, cuando traten de trancar el cambio con mentiras, cuando traten de trancar el cambio solamente para volver al poder, acá nos van a encontrar a todos los blancos del Partido Nacional más unidos y más fuertes que nunca. Porque nosotros somos los que vamos a asegurar que continuemos con este proceso de cambio, que lo profundicemos, vamos a poner el pie en el acelerador, porque los blancos, unidos y con fuerza, vamos a asegurar un segundo gobierno de coalición liderado por el Partido Nacional. Vamos a cambiar de tema, pero seguimos con asuntos políticos porque el ex diputado de Cabildo Abierto, ahora diputado independiente, Eduardo Lust, afirmó que las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ejercen presión para retrasar el tratamiento parlamentario del proyecto de ley que transfiere las competencias sobre el monte nativo a la cartera de Ambiente. El principal alcance es que se le quita la administración del bosque nativo, 850.000 hectáreas, a Ganadería, Agricultura y Pesca, y pasa a Ambiente. Entonces Ambiente le va a dar toda la cobertura que le da un Ministerio de Ambiente, va a ser una gran área protegida de 800.000 hectáreas. Nosotros ahora tenemos menos del 1% de áreas protegidas, hay 15 o 20 en el Uruguay, pequeñas, puntuales, la Quebrada de los Cuervos, etcétera, los Montes del Queguay. Al pasar, el Ministerio de Ambiente le va a dar un tratamiento de área protegida. Entonces va a estar cuidado y está toda la flora y fauna, todo está ahí en el monte indígena. El tema es que no se ha podido aprobar en la Cámara de Diputados. Es la cuarta o quinta vez que se pone en el orden del día. Pero el ministro Matos y la Dirección Forestal, el ingeniero Faropa, son muy contrarios al proyecto. Entonces están haciendo una presión interna dentro del gobierno para que no llegue al plenario de la Cámara. La Comisión de Monte Nativo, que está integrada por 7 legisladores de todos los partidos, incluso del Partido Nacional y el Partido Colorado, lo aprobó por unanimidad el texto. Veremos qué pasa con ese asunto. Cambiamos de tema ahora. Les contamos que una delegación de la Universidad de la República está en China por estas horas con el objetivo de profundizar los lazos de colaboración con instituciones educativas de ese país. La visita comenzó el pasado 2 de diciembre y se va a extender hasta el 18. La delegación está encabezada por Rodrigo Arim y también la integra el vicerrector y decano de la Facultad de Química, Álvaro Mombrú, el decano de la Facultad de Veterinaria, José Piaggio, y el decano de la Facultad de Artes, Fernando Miranda, la decana de la Facultad de Odontología, Mariana Seoane, el decano de la Facultad de Agronomía, Pablo Esperanza, y el presidente del Servicio de Relaciones Internacionales, Gonzalo Vicci. Fueron recibidos en Beijing por el embajador uruguayo en China, Fernando Lugris, y por el cónsul, Sebastián Bandera. Las autoridades universitarias visitan las ciudades de Beijing, Cantón, Shanghái, entre otras. En su paso por Beijing se reunieron con autoridades del Consejo Nacional de Becas de China. La agenda incluye una audiencia con la vicerrectora encargada de Asuntos Internacionales de la Academia Nacional de Ciencias de China, con el Ministerio de Educación, el de Ciencia y Tecnología de China, la Agencia China de Cooperación para el Desarrollo y el Departamento Internacional del Partido Comunista de China. Además, visitaron el espacio de arte uruguayo recientemente inaugurado en el Distrito de Arte 798 de Beijing. La delegación recorre, entre otras, la Universidad de Tsinghua,
una de las mejores ranqueadas en el mundo, el Centro de Enseñanza de Idiomas y Cooperación de la República Popular de China, la Universidad de Lenguas y Cultura y la Academia Central de Bellas Artes de China. La delegación de la Universidad de la República también tuvo encuentros con becarios uruguayos en China. En el marco de la visita se realizó en modo presencial y por Zoom el evento Diálogo entre científicos chinos y uruguayos, con participación del rector Arim, diplomáticos y científicos de ambos países. Allí dialogaron sobre fortalecer la cooperación en innovación. El encuentro fue organizado por la Embajada de China en Uruguay, el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China. A propósito de la Universidad de la República, AFUR, el gremio justamente de los funcionarios de la Casa de Estudios, va a realizar un paro con movilización. Esto será el próximo miércoles y será contra la política sostenida durante años por la UDELAR y el Bienestar Universitario, que esto está, ellos dicen, afectando al servicio de los comedores para los estudiantes más necesitados. Según el gremio, la UDELAR ha procedido a un paulatino desmantelamiento de este servicio social, con una sobrecarga de tareas a los funcionarios no docentes y también dicen que hubo cambios arbitrarios en los protocolos de elaboración en el menú para los estudiantes. Vamos a reiterar, esto será el próximo miércoles, vamos a tener más novedades sobre este tema. Les contamos ahora que un portal argentino informó que el astillero español Cardama, al que el Ministerio de Defensa Nacional compró y contrató para la fabricación de 2 lanchas patrulleras de la Armada, lleva 5 años de atraso en la entrega del último pedido que tuvo. Pero ustedes, en este contexto, el ex jefe del Estado Mayor, Gustavo Musso, dijo que el país corre riesgo, tanto por el costo final de los tiempos de entrega, también como por la navegabilidad. Musso renunció en agosto luego que se anunciara que Cardama había sido elegida pese a que fue la peor calificada en 5 empresas, entre otras cosas por la nula experiencia en materia militar. Según dijo Musso al portal Pucará, esto fue clave para que su propuesta sea la más barata y de más rápida entrega, 18 meses. Musso cuestionó en este sentido que el Ministerio de Defensa no detalló las características de los buques, por lo tanto, al eliminar la casi totalidad de los ítems, se abre la puerta que se presenten variadas opciones y muchos aspectos quedan a criterio del astillero, con un componente subjetivo muy grande para valorarlos. En cambio, señaló el militar, si se define un proyecto con requerimientos detallados, las propuestas tienden a converger hacia la plataforma que se requiere en capacidades y calidad de sus componentes y sistemas, señaló. En la misma línea, Musso apuntó que si se han construido buques de este tipo o similares previamente, hay una experiencia cierta en cotizar cada detalle. Quienes no lo han hecho nunca, como en este caso, tienen una muy alta probabilidad de cometer errores y eso seguramente se traslada al cliente en incumplimientos de plazos o incremento de costos. Para Musso, optar por la oferta más barata y rápida a primera vista puede resultar coherente, aunque alertó que astilleros europeos, sudamericanos o asiáticos con expertise militar tardan 25 o 30% más que lo señalado por Cardama, que además está en riesgo de quiebra y aún no terminó el último pedido recibido en 2016 desde Senegal con promesa de entrega en 2018. Vamos a cambiar de tema ahora. Les contamos que, ven ustedes, el año pasado 9 de cada 10 niños, niñas y adolescentes escolarizados de nuestro país se conectaron diariamente a Internet desde sus casas y 7 de cada 10 lo hicieron con igual frecuencia, pero desde su centro de estudios. Así lo establece el estudio Kids Online, que se orienta a generar evidencia sobre el uso de Internet, así se dice, durante la niñez y la adolescencia. Dentro de los 17 datos presentados como hallazgos, también se destaca que 9 de cada 10 niñas, niños y adolescentes declararon aprender algo nuevo semanalmente en la web. 3 de cada 10, además, declararon haberse encontrado al menos una vez cara a cara con personas que conocieron por Internet. La amplia mayoría fueron personas de su misma edad y solamente 2% declaró haberse encontrado con personas adultas. Con respecto a los riesgos de Internet, 1 de cada 3 personas consultadas respondieron, siendo menores, haber sufrido episodios negativos. Cerca de la cuarta parte de las y los adolescentes que cursan educación media
media. Además, contestaron haber recibido mensajes con contenido sexual, mientras que la 10ª parte contestó haber enviado mensajes similares. El trabajo también refleja que niñas, niños y adolescentes abordan los episodios negativos principalmente con pares, aunque también lo hacen en buena medida con padres y madres. Las diferencias por género se aprecian en el tipo de uso de Internet, en los episodios negativos sufridos e incluso en el rol de padres y madres, ya que estas últimas tienen más información sobre el uso de la web hecho por sus hijos e hijas. Francisco Benavides, representante de UNICEF en Uruguay, destacó el rol de las familias y del sistema educativo. En general, la experiencia digital es positiva. Es un espacio donde se aprenden cosas nuevas, donde se permite un entretenimiento correcto y donde también hay mucha interacción conveniente. Lo que también nos dice el estudio es que cuando hay una interacción con los padres o con los docentes adecuada, esto permite que por un lado se aprenda mejor y por otro lado se les proteja de cualquier situación incómoda o no adecuada para las edades de los chicos. Muy bien, momento de hablar de deportes, de fútbol concretamente, y vamos a arrancar por el femenino, porque Peñarol se consagró campeón del torneo uruguayo después de derrotar en 2 finales al Club Nacional de Fútbol. Ayer, bueno, ustedes lo podían ver por la pantalla de TV Ciudad, ahí estamos viendo el masculino, pero bueno, les contamos de todas maneras que Peñarol derrotó 3-2 a Nacional y se consagró campeón uruguayo. Pilar González, Wendy Carballo, que no es ninguna de esas, y Julieta Morales convirtieron para el conjunto aurinegro de Cecilia Santo, y esto se jugó en el Parque Palermo. Esto era 2 partidos. En la ida también fue victoria carbonera, en el caso allí por 3-1, allí por lo que las aurinegras se coronaron con un global de 6-3. Ahora sí, vamos a ver la final del masculino, porque también tiene como protagonista al Club Atlético Peñarol, que le ganó 1-0 a Liverpool con un gol agónico de Abel La Joya Hernández. En el último instante del alargue la mandó a guardar allí y forzó 2 finales más. Esto se va a jugar el próximo miércoles 13 a la hora 17 en Belvedere por la primera final, mientras que el sábado 16 a las 19:30 lo harán en el Campeón del Siglo. Igualmente, el Carbonero tiene la intención de que el encuentro se juegue el domingo 17. Pero bueno, así las cosas. Este sábado se jugó esta final que, bueno, tenía toda la chance de Liverpool de acceder al campeonato uruguayo si ganaba ese partido. Lo ganó Peñarol con ese gol agónico, allí lo van a ver. Último minuto, último instante del alargue, La Joya la mandó a guardar y así forzó entonces las 2 finales que se van a jugar en Belvedere primero. Como para no gritarlo allí a último momento. Señoras y señores, momento de hacer una breve pausa. A la vuelta vamos a estar hablando de derechos humanos. Con más MBD Noticias, segundo bloque, y como decíamos antes de la pausa, vamos a estar hablando de derechos humanos, porque ayer, domingo 10 de diciembre, se cumplieron 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en ese marco, el próximo jueves 14 en el Teatro Solís, esto será a las 7:30 de la tarde, se va a estar presentando el informe anual 2023 sobre derechos humanos que año a año elabora CERPAG. Y es por eso que ya estamos recibiendo a Tamara Zamudio y también a Madelón Aguerre, integrantes del Servicio de Paz y Justicia. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenidas. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Un placer que estén con nosotros, como siempre. Bueno, antes que nada, lo primero que se me ocurre es preguntarles cómo estamos en base a lo que se presentó el año pasado. ¿Hubo evolución de alguno de los temas? ¿En qué estamos? Porque, bueno, el año pasado fue un informe muy extenso, sí. Una publicación que tuvo más de 270 páginas. Ahora vamos a ver el de este año, que muy amablemente nos han adelantado, que es más extenso que el del año pasado. Sí, exacto, quedó como un poco más gruesito, pero bueno, en síntesis lo que intentamos con este informe es poder acercar a la población una mirada de análisis de la realidad y del contexto en materia de derechos humanos de la mano de personas referentes en términos académicos o de estudio en las temáticas que involucran a derechos humanos, así como distintos colectivos y organizaciones que desde su compromiso irrestricto a lo largo de estos años, aportan su mirada y su problematización a los distintos aspectos que hacen a los derechos humanos y a la situación actual, ¿verdad? Es un informe que
Serpaj realiza hace más de 30 años y bueno, vamos recogiendo, digamos, una mirada analítica de lo que es el año en ese sentido. Y ahí vemos, bueno, sí, una profundización de algunas problemáticas que tienen que ver con la situación económica, con las desigualdades económicas, estructurales y contextuales que identificamos, el recrudecimiento de determinadas medidas represivas y punitivas y los efectos que eso genera en términos no solo del sistema carcelario o del aumento, digamos, de la privación de libertad, sino también en las formas de control y de vigilancia sobre la población, y también en un capítulo que tiene que ver con memoria e impunidad, una síntesis de lo que son los avances, los retrocesos y el estado de situación en términos de verdad, memoria y justicia. Así que es un cúmulo, digamos, de situaciones donde manifestamos la preocupación, ¿no?, por el debilitamiento de ciertas garantías y el reforzamiento de determinados criterios punitivos, represivos y que también atentan contra las políticas de memoria. A propósito de eso que decías, Tamara, ¿qué pasa con el pasado reciente? ¿Qué podemos aportar en el documento de este año? Es interesante, tenemos varios enfoques. Un detalle muy lindo de una cantidad de sitios de memoria que ustedes han visto que año a año se siguen detallando, pero en el contexto de estos 50 años del golpe de Estado fue importante porque todas las actividades que hubo rondan en haber demorado bastante tiempo para poder analizar, juzgar y establecer un estado de situación. Hace 5 años atrás, en este mismo lugar, decíamos que nosotros ya habíamos conquistado lo que era el concepto de terrorismo de Estado. Y hoy volvemos a enfrentarnos a que hay que volverlo a defender, porque algunos tienen dudas de que eso haya sido así. De hecho, hay manifestaciones de que de repente el momento de condenar por sentencias muy fundadas, que lleva adelante el Observatorio Uruz Ibarburu, que estos son actos de venganza. Entonces, hay un análisis muy bueno respecto de 2 casos fuertes y emblemáticos que hubo este año, con San José y con los vagones, donde se analiza específicamente cuál fue el contenido de la sentencia establecida. Además, tenemos otras miradas respecto de lo que significó, y, por ejemplo, el reclamo permanente de reparación también por parte de las víctimas, lo que fue la inauguración del Memorial de las Mujeres. Hubo una serie de actividades que siguen reclamando y que está incompleta esa mirada del pasado frente a los discursos que hoy lamentablemente vuelven a surgir. Discursos que vienen desde el Parlamento, por ejemplo, ¿no? Sí, claramente, claramente. Que además con nosotros venimos respaldados no solo por investigaciones académicas, no solo por la militancia, por los testimonios de cada una de las víctimas, por investigaciones que llevamos, o sea, no es un reclamo azaroso ni caprichoso. Entonces, ver cómo de alguna manera hasta se duda y se califica cuando se pretende avanzar en eso es muy preocupante. Está claro, está claro. Bueno, ese es uno de los temas principales, por decirlo de alguna manera. ¿Cuáles son los otros temas también que pueden llegar a ser preocupantes para nuestra sociedad? Bien, hay un capítulo que tiene que ver con seguridad democrática y derechos humanos. Ahí se trabajan determinados aspectos vinculados a las políticas de seguridad pública y también al trabajo que realiza Serpaj cotidianamente en materia de violencia institucional. Nosotras desde la organización trabajamos, contamos con un espacio de asesoramiento a situaciones de violencia institucional, más basada en violencia policial, pero que trata de abordar distintas situaciones de violencia. Y también, bueno, en el trabajo que realizamos cotidianamente en la materia hay algunos artículos que muestran, digamos, eso, pero también hay algunos aportes de investigaciones vinculadas, por ejemplo, a lo que tiene que ver con el delito, con las sentencias judiciales vinculadas a los delitos de drogas, con la situación de las mujeres privadas de libertad. Hay una preocupación, digamos, vigente que se manifiesta en distintos temas que están adentro del capítulo que tienen que ver con, bueno, los efectos de las políticas punitivas sobre distintas poblaciones, ¿no? Y los efectos también para combatir problemas que son muy acuciantes para nuestro país y también a nivel regional e internacional, como tiene que ver con el narcotráfico, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay algunos artículos vinculados a investigaciones de la Universidad de la República, también al trabajo que realiza Serpaj, donde mostramos o identificamos con preocupación la forma en la cual se está intentando abordar este problema, que es complejo, que implica distintos niveles y distintos estadios de cómo las redes criminales se
organizan, pero sobre todo que encuentra en el Estado una acción represiva y punitiva sobre determinados territorios y determinados sujetos vinculados al microtráfico, ¿no? Esa cadena y eslabón más débil de lo que es la red del narcotráfico, y eso repercute, bueno, en un aumento muy importante de la prisionalización, del encarcelamiento, principalmente de mujeres, porque los resortes que han aumentado las penas en los delitos y que los han hecho inexcarcelables tienen que ver con delitos vinculados al microtráfico. Incluso, ¿siguen siendo las mujeres las más perjudicadas en este tipo de...? Sí, el crecimiento, el aumento, digamos, del encarcelamiento en este tipo de delitos en las mujeres fue en el año 2022, fue de un 26%, mientras que en los hombres fue un 7%. O sea que hay un clivaje muy fuertemente instalado en términos de género, porque bueno, los aumentos de penas vinculados a los delitos de microtráfico, como es la venta dentro del hogar, o también el ingreso, digamos, de estupefacientes, de sustancias a los centros carcelarios, son aspectos vinculados mucho más a lo que es las acciones de las mujeres, digamos, que a lo de los hombres. Y eso se identifica en esto, el crecimiento de las mujeres privadas de libertad y el crecimiento del encarcelamiento en ese sentido, en un ámbito, digamos, o como decíamos, en un eslabón que es el más débil y que termina afectando al hogar, afectando a infancias y adolescencias, porque en su mayoría son mujeres jefas de hogar, claro, y sin poder afrontar un problema que igual sigue instalándose en los barrios de forma más creciente y más problemática y más violenta también sobre determinados sujetos y poblaciones. Son hogares que quedan totalmente desamparados, desarmados, sí, por decirlo de alguna manera. Tú mencionabas algo muy importante ahí que tiene que ver con un capítulo aparte que tiene que ver con la violencia policial, por ejemplo. En el inicio de este gobierno hubo muchas denuncias, por ejemplo, ante la institución de derechos humanos con, bueno, excesos policiales y demás. Algunos se dilucidaron, otros quedaron por allí. Capítulo aparte para eso. ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia policial? Bueno, en realidad hablamos de distintas formas, digamos, de acción arbitraria por parte de la policía, donde hay distintas situaciones que podemos pensar como, como malos procedimientos, pero también tenemos situaciones que tienen que ver con situaciones de violencia física, violencia psicológica, con delitos en definitiva. Y bueno, ahí hay también una síntesis del trabajo que venimos realizando desde el espacio de asesoramiento a la violencia institucional, donde identificamos este tipo de prácticas mucho más instaladas, y no solamente las prácticas que tienen que ver con la violencia policial en territorio, sino también la dificultad posterior, ¿no? De qué opciones hay o dónde poder denunciar este tipo de prácticas abusivas por parte de la policía. Y ahí tenemos una dificultad enorme y un problema enorme. El Estado uruguayo no reconoce la violencia institucional y la violencia policial, y los espacios de investigación, que es fiscalía, o que bueno, a veces la gente va y deriva, digamos, asuntos internos, cuando es un área interna del Ministerio del Interior donde no existen garantías para la persona y para la víctima de que existe efectivamente una investigación y que la información sea preservada y garantizada, bueno, genera mucha preocupación para poder afrontar este problema, ¿no? La falta de identificación y la falta de acceso a la justicia a las víctimas, ¿verdad? ¿Y el acceso a la justicia es complejo? Y además lo interesante es enganchar lo que viene hablando Tamara, ¿no? ¿Cómo es necesario el abordaje de derechos hacerlo en una mirada de coherencia e integralidad? Porque Uruguay tuvo en dictadura el índice más alto de prisionalización y lo tiene ahora en precios sociales. Lo tuvo en represión policial y militar, lo tiene ahora en insistencia de prácticas que no son adecuadas. El acceso a la justicia sigue siendo la misma dificultad para esta situación y para las víctimas. Porque es necesario analizar cuáles son las secuelas que nosotros tenemos en términos de impunidad, que siguen manejando una estructura donde la gente no puede lograr acceder. Y en el caso, por ejemplo, además, de las situaciones que derivan de todo lo que va explicando Tamara, lo preocupante es la situación de calle, que muchas situaciones de chicos que salen, vuelven a estar en calle, la dificultad en términos de la desigualdad que se está provocando cada vez más fuerte, que eso hay análisis económicos y análisis sociales al respecto, y eso marca también una situación de un deterioro social muy grande. Esa condena y esa discriminación y esta estigmatización se va marcando cada vez más. Y eso nos vuelve además una sociedad violenta. Y son todos temas que van atados de la mano, ¿no? Todos. Lo que pasa es que siempre es, no miren para atrás, y sin embargo es imperioso. Si queremos como sociedad lograr una forma distinta vincular, lo debemos hacer. Hay un análisis muy lindo respecto del Estado, de cómo acceder y cuáles son los vericuetos que sin querer siempre el Estado nos impide para llegar a eso. De alguna manera, bueno, todos somos responsables de la situación. Quizás la sociedad un poco menos, pero ¿qué pasa acá? ¿Quién es el responsable al máximo? ¿Es el Estado está omiso? ¿Es un tema de legislación? ¿Cómo analizan eso? Creo que es un combo, ¿no? Que hay un poco de todo. Creo que hay un poco de todo, porque han habido
leyes que se han propuesto, se han trabajado, no salen, y hay otras que perjudican y no se las levanta. Sí, y en ese sentido es interesante el informe anual, porque yo creo que recoge una mirada sin duda de exigibilidad al Estado, ¿no? De poder establecer la responsabilidad del Estado en garantizar determinados derechos humanos en términos básicos, ya sea a nivel de programas de ejecución, ¿no? En materia de política pública, como también, como tú decías, en materia normativa, donde hay algunas alertas, como por ejemplo la ley de corresponsabilidad en la crianza, hay un artículo referido a eso, pero también en la mirada, digamos, que los colectivos colocan a través del trabajo que realizan cotidianamente, hay un llamado, digamos, o una defensa de lo que es la organización colectiva y la necesidad, digamos, de esa demanda o exigibilidad desde la sociedad organizada, y también la idea, digamos, que a través de la construcción colectiva podemos pensar, mirar distinto y también aportar, ¿no? A mejorar el acceso a derechos humanos fundamentales. Se le ha dado menos voz a los colectivos, ¿no? Sin Es duda. claro que en este momento nosotros mismos tenemos una necesidad de fortalecer ese tejido. Todos los movimientos sociales han sido los que monitorean al Estado, y es imprescindible que en un sistema democrático exista quien gobierne, exista quien legisle, pero exista quien monitoree lo que ocurre. Que se condene a los movimientos sociales es peligroso y es preocupante. ¿Por qué están silenciados? ¿O por qué se los intenta silenciar? Y porque no es conveniente. No es conveniente que tú opines y manifiestes un análisis. Cada vez que se logra una mirada profunda de una situación social, es porque algo no está bien. Y ellos de alguna manera también, ellos me refiero a quienes deberían de resolver algo, les cuesta y muchas veces ni siquiera convocan a los movimientos, que son movimientos de más de 20 años, con experticia, con trabajo en base, con trabajo con la gente. Y se los no son desconoce. improvisados, tienen las bases. No. Y que la mirada de exigibilidad y de denuncia no implica o no significa que no haya una idea, digamos, y un trabajo por aportar y por mejorar las condiciones, ¿no? El aporte de la sociedad civil, claro. exacto, tiene que ver con tratar de mejorar las condiciones y no de tener algún tipo de conflicto, ¿no? O sea, entonces en ese sentido creo que hay una mala imagen de lo que se construye, digamos, sobre las organizaciones sociales que, como decía Made, tienen años de trabajo en territorio y lo que intentan a través de la denuncia es poder, demostrar que de repente algunas acciones o algunos contextos están vulnerando derechos fundamentales y el trabajo es hacia esa garantización de derechos y no hacia alguna disputa más a nivel político. Creo que hay una falta de comprensión y de conexión con eso, ¿no? Y como dice también hemos visto un retroceso. Hay una cantidad de espacios que están teniendo retroceso, cuestionamiento. Los colectivos LGTBQI+, están siendo otra vez puestos en una mirada de cuestionamiento. Todo lo que se había avanzado en el tema, además, justo que viene de la mano con el tema narco, lo de la despenalización de cannabis, lo de la despenalización del aborto, y otra vez se vuelve a un discurso donde los derechos adquiridos vamos en un retroceso. Y eso es preocupante. Es complejo. Bueno, de este y otros asuntos se va a hablar entonces el próximo jueves en el Teatro Solís a las 19:30 horas. Exactamente. Ahí está. Vamos a bien. estar por ahí. Y ahí libros obviamente para repartir. Vamos a tener la presencia también de Martínez, el decano de la Facultad de Humanidades, una compañera Andrea Sorondo y también Gerardo Caetano, que van a estar ahí exponiendo y presentando un poquito algunos de los temas que están involucrados en el informe. Vaya plantel entonces. Bueno, Tamara, Madelón, ambas, muchas gracias por estos minutos con MB Noticias. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Nosotros desde los estudios salimos ahora y nos vamos al encuentro del móvil porque allí nos espera el amigo Luca Veloz, que está en la Sala Verdi, si no me equivoco. Luquita, adelante, buen día. Muy buenos días, José María. Tenés razón, Sala Verdi, porque como todos los veranos la Sala Verdi se constituye en uno de los elementos de la cultura, de los pocos lugares donde la cultura se mantiene en febrero. El festival Temporada Alta, que se desarrolla en la Verdi, va a tener este año, en 2024, a 12 obras de contenido internacional. 5 países van a estar además participando, además de Uruguay, otros 4 países, y empieza el próximo 30 de enero y se extiende hasta el 3 de marzo, o sea que tenemos más temporada alta este año. Y estamos con el director de la Sala Verdi, Gustavo Zidane, a propósito de esto, además obras que tienen que ver con lo que está pasando en Latinoamérica hoy, como Rojo, que es una obra colombiana. Bueno, sí, buen día. Rojo es el espectáculo que va a abrir la 10ª edición de este festival, llevamos una década
como pasa el tiempo, que de pronto son años. Rojo de Johan Belandia, que es uno de los creadores más importantes de la escena latinoamericana en estos momentos, justamente aborda ese tema tan fuerte, tan pujante, que es el tema del narcotráfico en Colombia, un país que está atravesado por su historia, por el narcotráfico, y toma justamente el tema de una aldea donde los narcos llegan y toman ese espacio y bueno, y hacen de la gente y de ese espacio lo que quieran. Y ese es el comienzo del festival, abordando temáticas muy actuales, muy contemporáneas, que se van a ir sucediendo durante toda la extensión del festival, en esos 12 espectáculos que estamos planteando. Recordemos cómo es el sistema de las entradas, porque bueno, la sala tiene una capacidad limitada, pero también hay posibilidades para todos. Este año, celebrando los 10 años del festival, vamos a jugar con los múltiplos de 10 y las entradas van a ser muy baratas. Vamos a poner un precio único de 100 pesos. Eso en Sala Verdi, pero a su vez el festival va a tener una extensión muy fuerte, muy prolongada en la Sala Lazaroff. Vamos a tener unos cuantos espectáculos y en la Sala Lazaroff, por ejemplo, va a ser gratis. Vamos a tener un espectáculo también en la plaza de la Terminal Goes, un espectáculo para todo público con un clown que viene desde Islas Canarias, Totó el payaso. Y bueno, es realmente siempre, como decimos, el tema de los precios de las localidades no son una excusa para no venir, porque realmente son más que accesibles y este año, celebrando los 10 años, vamos a llegar a ese precio que es, bueno, casi simbólico, ¿no? Lo variado de los espectáculos internacionales, pero que recorren las diferentes formas de las artes escénicas. Hablaba de los clowns, de esta obra que tiene un contenido dramático, rojo, pero otras obras como una chilena muy especial que tiene que ver con la historia reciente. Sí, por ejemplo, de Chile vienen 2 espectáculos. Uno de ellos es una producción del GAM, del Centro Cultural GAM, uno de los centros culturales más importantes de Chile, y vienen con un espectáculo que se llama María Isabel y aborda la temática del feminismo dentro de la izquierda en los años 70, es la historia de una militante del MIR chileno. O sea, dentro de las propuestas que tenemos hay una paleta muy amplia de expresividades, de estéticas. Es realmente un festival que abarca bastante lo que tiene que ver con la escena continental, ¿no? ¿A partir de cuándo vamos a tener el acceso a la grilla? Porque esto es una primicia de televisión. La verdad que sí, que es un adelanto, porque nosotros recién vamos a estar haciendo la conferencia de lanzamiento este miércoles 13 y ya a partir de ese día va a estar la grilla disponible en la web, en nuestras redes, y seguramente las entradas van a estar a la venta en unos días. Quiero hacer una aclaración, no solo empezamos el 30 de enero, nosotros empezamos el 3 de enero esta temporada que este año se va a llamar María Julia Camaño, el 3 de enero con Montevideo de las Artes, o sea que casi que no paramos, somos, como decimos, un teatro de los 12 meses. Muchísimas gracias, Gustavo. Entonces, el miércoles se da este lanzamiento, recordemos, festival, temporada alta, aquí en La Verdi, pero además descentralizado, porque va a estar en la Lazaroff, también en el Centro Cultural Espacio Goes, un ámbito abierto, allí donde era la terminal, comienza el 30 de enero y se extiende hasta el 3 de marzo. Muy bien, Luca, muchas gracias. Allí con adelantos y primicias, además, así que muchas gracias también a Gustavo Zidane de la Sala Verdi. Nosotros les contamos ahora que el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría Nacional del Deporte lanzaron una campaña para prevenir ahogamientos en Uruguay. Esta es la primer causa de muerte por lesiones no intencionales en niños y niñas de entre 1 y 4 años. El Poder Ejecutivo promoverá a través de diferentes plataformas una campaña con la que busca concientizar a la población acerca del respeto a las medidas de prevención al realizar actividades acuáticas, con el fin de evitar imprudencias o negligencias y prevenir ahogamientos. En Uruguay, el mayor número de ahogamientos ocurre entre los meses de noviembre y marzo. Los departamentos en los que suceden más casos son Canelones, Montevideo, Maldonado y Rocha, con predominancia masculina en relación de 5-1 o superior. Lo que queremos es concientizar a la gente que no solamente tiene que tratar de empezar a aprender a nadar a los niños y a los adultos, sino también los cuidados que tienen que tener los adultos, ¿no? Un niño no puede estar más lejos de lo que es un brazo de un padre en el caso que se hunda y de alguna manera tenga el riesgo no solamente de morirse el niño, sino también de problemas a nivel neuronales que puede traer el dejar de respirar. Las cifras son muy grandes, a nivel de primero hasta los 4 años es la causa de muerte mayor en lesiones
vamos a decir, no intencionales, como es lo que es un ahogamiento, y después la segunda a partir de 5 hasta los 12 años. Las cifras que se pasan no solamente en Uruguay, es en todo el mundo, pero Uruguay tiene muchísima costa, no solamente playas, ríos y arroyos, el interior es normal que los chicos se vayan a bañarse, más adultos. Señoras, señores, nosotros hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias. En instantes arranca Ciudad Viva en la pantalla de TV Ciudad. Las noticias vuelven a la hora 13. Que pasen bien.